Imagina por un momento que estás sosteniendo en tus manos un libro antiguo, cubierto de polvo y tiempo. Sus páginas amarillentas susurran secretos que nadie ha osado revelar durante milenios. Este no es un libro cualquiera. Se dice que contiene verdades ocultas sobre los orígenes del mundo y la humanidad. Revelaciones tan poderosas que fueron selladas para protegerlas de ojos curiosos y corazones impredecibles. Ahora, piensa en cómo cambiaría tu comprensión del pasado si pudieras acceder a esos misterios guardados celosamente por los ancianos de Israel, aquellos sabios cuya misión era preservar el conocimiento sagrado a costa de su propia seguridad. Hace miles de años, en una tierra bañada por el sol y marcada por leyendas ancestrales, existió un grupo selecto encargado de custodiar textos prohibidos. Estos hombres y mujeres vivían al margen del tiempo común. Su existencia estaba envuelta en rituales secretos y enseñanzas ocultas que desafiaban las narrativas oficiales conocidas hasta hoy. Entre ellos circulaba un manuscrito cuyo contenido trascendía lo imaginable. Relatos no contados sobre la creación del universo. Fragmentos olvidados del Génesis original, donde se desvelaban conexiones entre seres celestiales y humanos caídos. Su posesión implicaba gran riesgo porque quienes buscaban controlar el destino colectivo temían lo que aquel saber podría desencadenar. Ahora quiero invitarte a adentrarte conmigo en ese misterio ancestral. Piensa en qué significaría descubrir qué voces callaron esas historias escondidas. ¿Qué fuerzas invisibles impidieron que ciertos capítulos fueran escritos o leídos libremente durante siglos? ¿Qué ocurriría si supiéramos realmente quién fue Adán más allá del mito popular? O si pudiéramos entender la verdadera naturaleza de aquellos ángeles caídos mencionados solo con temor. Estas preguntas no son simples curiosidades académicas, sino puertas hacia una comprensión profunda sobre nuestra identidad como especie. En este viaje, exploraremos pistas dispersas entre pergaminos antiguos hallados en cuevas olvidadas cerca del Mar Muerto. Testimonios transmitidos oralmente por generaciones secretas dentro de comunidades judías ultraconservadoras e incluso fragmentos codificados dentro de textos rabínicos casi ininteligibles para el profano. La historia nos lleva también a tiempos modernos donde investigadores audaces han intentado descifrar estos enigmas enfrentándose a censuras veladas e incluso amenazas directas para salvaguardar el legado intacto o evitar su divulgación completa. ¿Por qué tanta cautela alrededor de estas escrituras? Porque revelar ciertos secretos podría desafiar dogmas establecidos desde hace siglos, tanto religiosos como científicos. Podría alterar las bases mismas sobre las cuales construimos nuestras creencias acerca del origen divino o humano. El llamado libro prohibido no es simplemente una reliquia arqueológica, sino un testimonio vivo capaz de sacudir convicciones arraigadas profundamente en culturas enteras. Imagínate ahora sentado, frente a ese libro cerrado bajo llave, durante eras enteras mientras escuchas susurros apenas perceptibles provenientes desde sus páginas selladas. Voces ancestrales reclamando ser escuchadas nuevamente después de haber sido silenciadas deliberadamente para mantener cierto orden social o espiritual intacto. Es como observar una ventana secreta al pasado donde convergen mitología, religión e historia, creando una red compleja difícilmente desenmarañable pero fascinante al mismo tiempo. También debemos considerar quiénes fueron esos ancianos guardianes encargados, no solo de conservar físicamente ese texto, sino también interpretar cada palabra con reverencia absoluta porque entendían que estaban ante algo mucho más grande que ellos mismos. Estaban custodiando fragmentos fundamentales sobre la condición humana. Pero aquí viene otro giro inesperado. Algunas leyendas cuentan que este libro prohibido tenía poderes especiales, casi místicos. Se decía capaz de otorgar sabiduría infinita, pero también podía corromper o destruir a quien intentara usarlo sin preparación y respeto adecuado. Por eso jamás fue abierto públicamente ni copiado sin restricciones severísimas bajo pena máxima. Un equilibrio delicado entre conocimiento y peligro latente. A través del relato descubriremos episodios dramáticos, cuando algunos valientes decidieron desafiar esas órdenes estrictas buscando respuestas urgentes para problemas existenciales profundos, mientras otros optaron por protegerlo con celo feroz, evitando cualquier filtración susceptible de provocar caos espiritual o político. Quizá te preguntas cómo llegó este conocimiento hasta nosotros y estuvo tan bien protegido durante tanto tiempo.
La respuesta está oculta entre grietas históricas, donde sobrevivieron documentos fragmentarios escritos con códigos arcanos difíciles, pero posibles hoy día gracias al avance tecnológico moderno, combinado con estudios lingüísticos especializados, realizados por expertos apasionados, dispuestos a arriesgar reputaciones profesionales e integridad personales. Además, exploraremos paralelismos sorprendentes entre relatos bíblicos tradicionales versus versiones recuperadas parcialmente desde manuscritos prohibidos, encontrando discrepancias inquietantes así como coincidencias extraordinarias capaces de hacer reconsiderar muchas cosas aceptadas como verdad absoluta hasta ahora. Finalmente reflexionaremos juntos acerca del impacto cultural profundo derivado al confrontarnos con esta realidad alternativa emergente. ¿Cómo afectará esto nuestra percepción colectiva? ¿Cambiarán nuestras creencias religiosas o filosóficas? ¿O tal vez abrirá nuevas puertas hacia diálogos interculturales saludables fundamentados más en búsqueda auténtica que en imposición ideológica? Te invito entonces a acompañarme paso a paso recorriendo senderos misteriosos llenos de retos intelectuales, pero también emocionantes revelaciones históricas cargadas de emoción pura porque estamos frente a algo único. El libro prohibido del Génesis. Custodio silencioso durante milenios, esperando ser descubierto para transformar nuestra visión sobre los albores mismos de la humanidad y sus vínculos eternos, con aquello sagrado e insondable llamado vigencia. Durante milenios, el misterio ha envuelto a un texto que muchos consideran la llave oculta para comprender no solo los albores de la humanidad, sino también los secretos profundos y sagrados que han moldeado nuestra existencia desde tiempos inmemoriales. Imagina por un momento un manuscrito tan antiguo y prohibido, que su sola mención hacía temblar a quienes osaban acercarse a él. Ese es el libro prohibido del Génesis, una reliquia ancestral atribuida a los ancianos de Israel, guardianes de conocimientos arcanos transmitidos en susurros y símbolos cifrados. Ahora bien, ¿qué hace tan fascinante este libro? De otra versión más del Génesis conocido por todos. Es mucho más que eso. Este volumen oculto contiene relatos y enseñanzas que desafían las narrativas oficiales, revelando conexiones entre lo divino y lo humano que van más allá de cualquier dogma o interpretación tradicional. Por ejemplo, uno de los pasajes menos difundidos habla sobre los vigilantes, seres celestiales enviados para guiar a la humanidad, pero cuyo destino terminó en tragedia al cruzar límites prohibidos. Esta historia no solo explica orígenes genealógicos, sino también introduce conceptos sobre la dualidad del bien y el mal, la caída y redención desde una perspectiva completamente distinta. Para entender mejor esta dimensión profunda, piensa en aquella antigua comunidad israelita asentada cerca del Mar Muerto donde fueron hallados fragmentos enlazados con estos relatos prohibidos. No era casualidad ni mera coincidencia. Estas piedras escritas reflejan un conocimiento avanzado sobre cosmología primitiva y ética universal. Los ancianos custodios usaban símbolos complejos como estrellas o patrones geométricos para transmitir mensajes codificados que podían ser interpretados únicamente por iniciados entrenados en ciencias ocultas ancestrales. Un caso práctico interesante surge cuando analizamos las similitudes entre ciertos relatos presentes en este libro con tradiciones orales aún vivas entre pueblos semíticos contemporáneos. Por ejemplo, algunas tribus beduinas conservan mitos donde seres celestiales descienden para enseñar artes desconocidas al hombre común, agricultura, metalurgia e incluso leyes sociales básicas. Esto coincide con las historias contenidas en el libro prohibido, donde se describe cómo estos vigilantes impartieron sabiduría antes de caer en desgracia por sus actos transgresores. Además, hay pruebas arqueológicas sorprendentes relacionadas con sitios considerados sagrados en Israel, cuya antigüedad supera ampliamente lo establecido oficialmente por historiadores convencionales. En excavaciones recientes cerca del monte Sinaí, lugar emblemático vinculado directamente con Moisés, se encontraron inscripciones similares a fragmentos textuales atribuidos al libro prohibido, pero escritas en lenguas semíticas extintas mezcladas con códigos simbólicos aún no descifrados completamente. Lo fascinante aquí es entender cómo estas piezas encajan como si formaran parte de un rompecabezas gigantesco destinado a cambiar nuestra percepción histórica acerca del comienzo humano. ¿Podría ser posible entonces que las leyendas bíblicas tradicionales sean solo una capa superficial? ¿Que debajo exista una verdad oculta capaz de alterar paradigmas religiosos pero también científicos? Considera ahora otro ejemplo ilustrativo.
Durante siglos algunos manuscritos apócrifos fueron estrictamente censurados o destruidos porque revelaban versiones alternativas del Génesis humano, donde se mencionan criaturas híbridas, producto de cruces entre humanos comunes y entidades celestiales caídas. Aquellos vigilantes mencionados antes, lo cual plantea preguntas éticas profundas sobre nuestra naturaleza misma. Este punto conecta directamente con debates modernos sobre genética humana avanzada o teorías conspirativas acerca del origen extraterrestre encubierto detrás de civilizaciones antiguas como la egipcia o mesopotámica. Todo ello guarda relación directa con las enseñanzas secretas preservadas dentro del libro prohibido. Sin embargo, lejos de quedarse únicamente en especulaciones teóricas abstractas, existen investigaciones contemporáneas lideradas por expertos multidisciplinarios, arqueólogos, lingüistas e historiadores, que trabajan incansablemente intentando traducir cada símbolo escondido dentro del texto original para abrir ventanas hacia ese pasado remoto casi olvidado. Uno podría preguntarse, ¿cuál es el propósito real detrás de mantener este conocimiento sellado durante tanto tiempo? La respuesta parece radicar precisamente ahí. Protegernos quizás, evitar que ciertas verdades demasiado poderosas caigan indiscriminadamente en manos equivocadas capaces tanto de manipularlas como destruirlas sin comprender su alcance espiritual profundo ni responsabilidad moral inherente. La historia nos muestra varios ejemplos al respecto. Civilizaciones enteras sucumbieron tras intentar apropiarse indebidamente conocimientos antiguos sin preparación adecuada para manejar sus consecuencias energéticas. El libro prohibido del Génesis implica embarcarse hacia un viaje interior tanto externo donde cada página invita no solo a descubrir hechos arqueológicos, sino también reflexionar acerca de nuestro lugar dentro cosmos infinito. Cuestionarnos qué significa ser humanos bajo luz divina versus oscuridad terrenal. Explorar vínculos invisibles forjados hace miles de años entre nuestros antepasados espirituales, llamados ancianos inscribiendo eternamente en Network. La promesa implícita detrás de esta búsqueda no es solamente conocer datos nuevos, sino transformar profundamente nuestra manera habitual, limitada muchas veces por paradigmas culturales rígidos, de mirar hacia atrás entendiendo finalmente quiénes somos verdaderamente desde aquel instante primordial cuando todo comenzó o cuando creíamos haber comenzado. Porque quizás allí yace escondida esa chispa primera destinada algún día. Esa chispa primera, esa luz tenue pero persistente que enciende el alma humana, ha permanecido oculta durante siglos en las páginas del libro prohibido del Génesis. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad y sus antiguos secretos se encuentra sellado bajo capas de tiempo, olvidos y censuras intencionales. No es solo un libro, es una llave hacia una comprensión profunda, ancestral, capaz de transformar no solo la historia registrada, sino también la manera en que tú y yo percibimos nuestra existencia. Piénsalo así. Cuando miras a tu alrededor, ves un mundo lleno de conflictos, divisiones y desconexión. Pero detrás de eso hay una verdad latente esperando ser revelada. Una verdad que los ancianos de Israel guardaron celosamente para protegerla del olvido, o peor aún, para evitar que cayera en manos equivocadas. Ellos sabían que revelar estos secretos sin preparación podía desatar caos o malinterpretaciones peligrosas. Ahora imagina qué pasaría si esta chispa escondida despertara dentro de ti primero. ¿Cómo iluminaría esos caminos dormidos dentro de tu propia conciencia antes incluso de intentar cambiar el mundo? Un ejemplo práctico. Piensa en las antiguas tribus israelitas como guardianes, no solo de códigos legales o religiosos, sino también custodios de conocimientos sobre energías vitales y conexiones cósmicas con la naturaleza y el universo. Por ejemplo, uno de los textos ocultos habla sobre el árbol del conocimiento como algo más allá del simple fruto prohibido. Representa un símbolo codificado relacionado con centros energéticos específicos en nuestro cuerpo, los chakras, y su alineación con fuerzas universales invisibles pero palpables. Los ancianos enseñaban que al comprender estas vibraciones internas, podíamos activar capacidades dormidas como intuición profunda o sanación espontánea. Para ilustrar esto más cerca a nuestra realidad actual, imagina a alguien atrapado en hábitos autodestructivos o emociones negativas constantes, depresión, ansiedad o simplemente una sensación vacía, sin saber por qué ni cómo salir adelante pese a intentarlo todo convencionalmente. Según los secretos ancestrales expuestos parcialmente en este libro prohibido, ese individuo podría aprender a reconectar con esas raíces energéticas internas descritas hace miles de años, para reactivar esa chispa primordial adormecida dentro suyo.
transformando su percepción hasta encontrar sentido nuevo donde parecía no haberlo jamás. Otro caso fascinante proviene del relato prohibido acerca del diluvio universal narrado desde otra perspectiva menos conocida fuera del círculo secreto israelita. No fue simplemente catástrofe natural ni castigo divino arbitrario, sino resultado directo del desequilibrio generado por fuerzas humanas alteradas capaces de influir negativamente sobre ecosistemas enteros mediante manipulaciones químicas espirituales. Los ancianos advertían entonces sobre mantener armonía entre espíritu, tierra y cosmos para evitar semejantes desgracias futuras. Este conocimiento aplicado hoy nos invita urgentemente a reconsiderar nuestro impacto ambiental desde un nivel mucho más profundo e integral. Quizás te preguntes cómo puedes acceder tú mismo a esta sabiduría enterrada, sin caer preso fácilmente en interpretaciones erróneas o sectarismos extremos tan comunes cuando tratamos temas tan delicados mezclados con espiritualidad antigua e historia secreta. La clave está primero en cultivar humildad intelectual, aceptar aquello desconocido sin miedo ni prejuicios, combinado con disciplina interna para observar tus propios procesos mentales emocionales sin juicios rígidos ni expectativas falsas. Además, existe un método particular mencionado respecto al estudio gradual progresivo basado en prácticas contemplativas específicas, heredadas por generaciones orales antes siquiera de ser plasmadas literalmente. Meditaciones guiadas enfocadas hacia estados ampliados donde la mente ordinaria se abre permitiendo experimentar fragmentos vivenciales directos relacionados con símbolos ancestrales, codificados dentro mismo del texto prohibido. De hecho, varios testimonios contemporáneos relatan experiencias místicas profundas tras aplicarlo cuidadosamente, mostrando cambios significativos tanto personales como comunitarios posteriores. No pienses tampoco que este libro solo tiene sentido para quienes quieren estudiar religión antigua estrictamente. Al contrario, su poder radica justamente en ofrecer enseñanzas universales aplicables hoy día para entender mejor fenómenos sociales complejos actuales, tales como polarización cultural, globalizada o pérdida acelerada de identidad colectiva frente al avance tecnológico imparable sin conciencia ética sólida detrás. Iluminadora, clarificadora, encauzante, orientante, guía, faro, antorcha, vela, llama que arde con fuego intenso y calor profundo. Luz que no solo ilumina el camino, sino que también infunde energía, fuerza y poder. Todo comienza contigo justo ahora, aquí mismo. Justo aquí, justo ahora. ¿Estás dispuesto? Porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de simples palabras. Es un despertar ancestral que responde a preguntas olvidadas en el tiempo. Imagina por un momento una biblioteca antigua oculta bajo capas de polvo y misterio. Entre sus estantes se encuentra el libro prohibido del Génesis, un manuscrito sellado por siglos y guardado celosamente por los ancianos de Israel. No es un libro común. Está tejido con secretos sobre la creación no contados en las escrituras oficiales. Relatos que desafían lo conocido y abren puertas a entendimientos profundos sobre nuestra existencia. Ahora bien, ¿qué te parecería saber que dentro de esas páginas se revela una conexión directa entre nosotros y la energía primordial del universo? No hablo solo de mitos o leyendas, sino de claves prácticas para transformar tu realidad diaria. Por ejemplo, uno de los secretos describe cómo cada pensamiento tiene una vibración capaz de alterar el entorno físico. Un principio tan poderoso como la fuerza misma detrás del Big Bang, pero aplicado a tu mente. Piensa en ese día cuando sentiste que todo estaba en contra tuya. Problemas laborales, relaciones tensas o simplemente esa sensación pesada sin razón aparente. Según estas enseñanzas ancestrales encontradas en el libro prohibido, esos momentos son pruebas diseñadas para activar dentro de ti esa chispa interna, la luz, capaz de encender cambios reales si decides actuar desde la conciencia plena. Un caso práctico nos llega desde la historia reciente. Miriam era una mujer atrapada en ciclos repetitivos negativos hasta que descubrió fragmentos traducidos del libro escondidos antiguos familiares. Al comprender cómo sus emociones afectaban su entorno inmediato, y viceversa, comenzó a practicar meditaciones específicas indicadas allí para armonizar su campo energético personal con las fuerzas universales descritas por los ancianos. El resultado fue asombroso. No solo mejoraron sus relaciones personales, sino también logró desbloquear oportunidades laborales inesperadas. Su vida tomó un rumbo distinto porque comprendió algo fundamental.
Somos co-creadores activos junto al universo si aprendemos a sintonizar con su frecuencia original revelada en ese texto prohibido. Y esto va mucho más allá del plano individual. Afecta comunidades enteras cuando varias personas comienzan a elevar colectivamente su nivel vibracional, siguiendo esos preceptos milenarios ocultos hasta hoy. Imagínate entonces qué podría pasar si tú mismo te conviertes en transmisor vivo de esta sabiduría antigua. Serías como esa antorcha encendida pasando su llama hacia otros sin perder intensidad ni brillo. Pero claro, esta transformación requiere valentía ya que implica cuestionar creencias arraigadas durante generaciones e ir más allá del confort mental comúnmente aceptado. El libro prohibido insiste fuertemente en romper cadenas invisibles impuestas por interpretaciones limitantes sobre quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito aquí. Para ilustrarlo mejor, te contaré otra historia emblemática vinculada directamente con estas enseñanzas. Hace muchos años un grupo selecto logró descifrar ciertos símbolos criptográficos presentes en este manuscrito antiguo usando técnicas combinatorias basadas en geometría sagrada israelita, mezclada con numerología cabalística desconocida para el público general hasta ahora. Lo sorprendente fue comprobar empíricamente mediante experimentos controlados cómo estos códigos activaban patrones neuronales específicos, capaces incluso de desencadenar estados alterados conscientes donde se podía ver energías invisibles normalmente inaccesibles al ojo humano habitual, una verdadera ventana hacia dimensiones superiores descritas metafóricamente como el jardín secreto dentro del alma humana. Esto abrió paso a nuevas formas terapéuticas integrativas basándose justamente en esas frecuencias energéticas, ampliando así horizontes científicos tradicionales gracias al conocimiento ancestral recuperado desde aquel oscuro rincón prohibido llamado Génesis expandido. Entonces dime sinceramente, ¿no te gustaría experimentar tú mismo ese contacto directo con ese fuego interno transformador? Porque entender estos secretos no es cuestión exclusiva para eruditos ni místicos solitarios, sino algo profundamente práctico e indispensable hoy más que nunca dada la complejidad creciente del mundo moderno. Cada palabra contenida allí funciona como llave maestra, capaz de abrir cerraduras mentales bloqueando potencialidades dormidas, esperando ser despertadas explícitamente mediante actos conscientes diarios, alineados con dicha enseñanza revelada hace milenios bajo estrellas distintas pero idéntico cielo universal, donde late el pulso eterno divino manifestándose siempre renovado. Por eso insisto contigo ahora mismo. Toma conciencia plena porque eres portador legítimo heredero natural directo del legado ancestral israelita recopilado secretamente bajo custodias rigurosas para protegernos precisamente ante quienes buscan desviar caminos genuinos hacia destinos manipulados artificialmente desde nuestras raíces originales vivificadoras. Visualiza esa luz interior creciendo potente dentro tu pecho irradiando claridad absoluta, incluso frente a oscuridades externas aparentemente invencibles. Siente cómo fluye libremente energía vital expresándose sin miedo ni límites impidiendo cualquier bloqueo impuesto externamente y finalmente reconoce sin duda alguna aquello esencial contenido. Ahí resumido magistralmente. Tu poder creador reside intacto siempre listo para ser reclamado consciente, decidido, firme, responsable, activo, participativo, conectado auténticamente al orden cósmico primigenio relatado solo parcialmente entre líneas censuradas pero disponible íntegro esperándote paciente eternamente. Así pues vuelve tu mirada interior ahora mismo porque nada externo podrá suplir jamás aquella voz interna iluminadora, clarificadora, encauzante, orientante, única genuina fuente, verdad, liberación real definitiva cuya esencia eterna permanece inalterable pese al paso inexorable tiempo-espacio. ¿Estás dispuesto? Entonces abre tus sentidos, despierta plenamente, recibe cada fragmento luminoso concentradamente, integra. Práctica, vive aquello majestuoso legado sagrado, guardián silencioso llamado el libro prohibido del Génesis, porque ahí reside clave suprema destinada a transformar radicalmente nuestro destino colectivo, partiendo exclusivamente desde ti, justo ahora. Ahora imagina por un momento que ese silencioso llamado del libro prohibido del Génesis no es solo una historia antigua o un mito olvidado, sino la llave misma para descifrar los misterios que nos han sido ocultados durante milenios. Ese libro, ese códice sellado por el tiempo y resguardado por los guardianes de Israel, encierra secretos tan profundos que tienen el poder de transformar radicalmente nuestro destino colectivo.
Pero aquí está lo más fascinante. Esa transformación comienza exclusivamente desde ti, justo aquí y justo ahora. Piensa en ello como una semilla enterrada en lo más hondo de tu ser. Esa semilla contiene todo el potencial para florecer en algo extraordinario, pero necesita ser despertada. Y es precisamente este conocimiento ancestral el que actúa como la lluvia vital para esa semilla dormida dentro de ti. No se trata simplemente de desenterrar viejas leyendas. Se trata de conectar con la esencia misma del origen, con las raíces profundas donde reside la sabiduría original que puede reconfigurar no solo tu visión del mundo, sino también tu capacidad para influir en él. Los ancianos de Israel, custodios silenciosos y sabios a través de generaciones, entendieron algo crucial. No basta con conocer los secretos, hay que vivirlos. Ellos supieron que estos conocimientos no son meras herramientas intelectuales, ni curiosidades históricas. Son códigos vivos destinados a ser activados dentro del corazón humano para provocar un cambio auténtico y duradero. Por eso eligieron proteger este libro prohibido con tanto celo, porque su poder es inmenso y su impacto irreversible. Y tú estás frente a esta oportunidad única, porque estas palabras son faros en medio de la oscuridad contemporánea, donde tantos buscan respuestas pero pocas veces encuentran verdades capaces de sostener esas ansias profundas. La clave suprema contenida en este libro te invita a mirar hacia adentro sin miedo, ni distracciones externas. Porque solo cuando te enfrentas a ti mismo puedes comenzar a alterar las corrientes invisibles que moldean nuestra realidad colectiva. No es casualidad que estés leyendo esto ahora mismo. Existe una sincronía invisible entre ese antiguo texto y el momento presente en nuestra historia global marcado por crisis existenciales y anhelos profundos de renovación espiritual y social. El libro prohibido del Génesis funciona entonces como un puente entre tiempos distantes pero conectados, revelando patrones eternos inscritos en nuestra genética cultural y espiritual, esperando ser reconocidos e integrados. Al tomar conciencia profunda sobre estos secretos ancestrales, comprendes cómo cada palabra escrita fue diseñada para despertar facultades dormidas dentro del alma humana, facultades necesarias para afrontar desafíos actuales con mayor claridad, coraje e inspiración renovada. Aquellas mismas virtudes reverenciadas por los ancianos, quienes comprendían que sin autoconocimiento verdadero es imposible construir futuros sólidos. Esta revelación empodera porque pone al alcance la posibilidad real de transformación personal radical, sin depender únicamente de circunstancias externas o condiciones sociales cambiantes. Muestra cómo cada individuo posee dentro suyo fragmentos vivos capaces no solo convertirlo en arquitecto consciente de su propio destino, sino también agente activo capaz de irradiar luz hacia otros caminos colectivos, menos transitados pero infinitamente. Quizá hasta ahora has sentido cierta desconexión consigo mismo o con ese propósito profundo latente detrás del ruido cotidiano. Tal vez percibes una inquietud difusa buscando respuestas fuera cuando todas están aquí adentro esperándote pacientemente desde las sombras milenarias, guardadas por esos antiguos sabios israelitas cuyo legado escapa al tiempo lineal comúnmente entendido. Este libro prohibido representa entonces mucho más que una reliquia o documento arqueológico. Simboliza un mapa interno hacia territorios inexplorados donde yace la fuerza primigenia capaz de sanar heridas personales y colectivas simultáneamente si decides abrirte valientemente al mensaje cifrado entre sus líneas sagradas. Recuerda siempre cuál es la verdadera naturaleza del secreto contenido allí. No controlar o dominar, sino liberar. Liberar mentes atrapadas por dogmas limitantes, liberarte tú primero para luego extender esa libertad mediante actos conscientes alineados con principios universales trascendentes, justicia, compasión, verdad, equilibrio, valores eternizados desde épocas remotas hasta hoy vigentes vales, pues reflejan leyes, formas aunque es de nacimientos. Al abrazar esta enseñanza empiezas a descubrir cómo tu presencia activa desencadena cambios sutiles, pero firmes capaces poco a poco ir disolviendo estructuras obsoletas instaladas tanto interna como externamente, obligándonos inevitablemente a repensar modelos caducos impuestos durante siglos, alejándonos gradualmente hacia paradigmas innovadores inspirados directamente desde esos textos sagrados, considerados ilegítimos hasta hace poco tiempo debido justamente al temor colonial. Saber esto transforma completamente todo panorama habitual, pues nada será igual después saber qué contienen realmente esas páginas selladas.
Te conviertes entonces también tú en portador nocturno, aquella antorcha invisible transmitida generación tras generación lista, ya encendida esperando tus manos dispuestas a continuar camino iniciático trazado antaño. Así pues, nunca subestimes lo profundo oculto tras aquel nombre aparentemente simple, el libro prohibido del Génesis, porque ahí reside mucho más que simples historias antiguas o doctrinas complejas. Reside la materia prima capaz de renovar vidas enteras, empezando contigo mismo, generando así efecto dominó cuyo eco llegará lejos expandiendo luz, donde antes solo había confusión, incertidumbre, temor.